estamos en subjetivos, y síntomas que lo analizamos como objetivos. Entendiendo por síntomas subjetivos aquellos en la cual podemos describir la mayoría de sus características, pero nos va a ser muy difícil valorar la intensidad de dicha manifestación. Cuando nos lo describen, no lo entendemos completo, ¿no? Pero cuando veamos los ejemplos, ahí sí vamos a darnos cuenta dónde está. Mientras que lo objetivo, sí, pues vamos a tener la oportunidad de describir todas las características de dicho síntoma, dicha manifestación, incluyendo con un examen rápido la intensidad. La intensidad de dicha manifestación. Dentro de lo más frecuente que nos encontramos cuando hablamos de manifestaciones subjetivas están el dolor y las parestesias. Y dentro del cuadro doloroso, los más frecuentes es el dolor de cabeza, el dolor de la cintura o lumbalgia, porque así nos dicen nuestros pacientes. Y pues, ya ustedes desde semiología general ya saben que el dolor de cabeza es una manifestación sensitiva, subjetiva, en la que ustedes van a describir el tipo de dolor, la localización del dolor, los factores que desencadenan el dolor de cabeza, los factores que aumentan el dolor de cabeza, los factores que mitigan el dolor de cabeza, a qué hora se produce el dolor de cabeza, si está condicionado o no por factores emocionales, si comienza en un sector y luego se va hacia otro sector. De repente hasta podremos decir si va o no acompañado de otros síntomas, pero la verdad es bien difícil cuando uno ve un paciente en la consulta, cuando uno le pregunta, y más o menos, ¿qué valor le pondrías a tu dolor de cabeza? Él me puede decir 20, me puede decir 10, me puede decir 5. Pero la verdad es que no podríamos nosotros, con algún examen semiológico, decir si es cierto que le duele como 10, como 20, como 5. Es muy difícil. A veces inclusive le ponemos una cartilla del 1 al 10 y le decimos, señala tu dolor. Me puede señalar 3, me puede señalar 9, pero me estará diciendo la verdad. Es decir, tengo que dar fe del dato que me da mi paciente. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Él lo siente. Nosotros acá en salud, en MINSA, no tenemos problemas. Pero cuando conversamos con los colegas de salud, sí hay problemas. Porque muchos van con el objetivo de adquirir un reposo, un descanso, aunque sea de 24 o 48 horas. Y le dicen, me duele, y me duele, y me duele, ¿no? Le pone la cartilla, apunta 20, ¿no? Le pone la cartilla de 100, apunta 100, ¿no? Y tienes que, como me dicen los colegas, tengo que creerles, ¿no? Porque a la par de que dilata la consulta, ¿no? Me creo un problema
Y yo sé que el objetivo muchas veces es conseguir un reposo, un descanso médico, lo que ellos dicen una ganancia secundaria. Justamente por él. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Porque es bien difícil valorar su intensidad, poner, ¿no?, un porcentaje, un valor, un número a la intensidad de dicho movimiento. Sin embargo, como vamos a ver en el seminario, estamos atentos, pues, aceptado que los factores emocionales muchas veces dan dolores intensísimos de cabeza. ¿Quién no ha tenido un problema? ¿Quién no ha tenido una dificultad? ¿Quién no ha tenido una deuda? ¿No? Hoy día estamos 7. ¿Estamos 7, no, delegado? Sí, 7. Cambiamos de delegado. Estamos 7. Tengo que pagar una letra del 8 de 10.000 soles. Y tienes un sol en el bolsillo. ¿Cómo no te va a doler? O sea, que te pones, pero, y te duele la cabeza. Claro, un factor emocional intenso, ¿no? El flaco se va a casar. Mañana se casa. ¿No? Tengo una pistola, si no se casa, manca. O sea, que se le para pero hasta las pestañas, ¿no? Entonces, sí es cierto, hay factores emocionales que dan dolores intensísimos, ¿sabes?, de cabeza. Sin embargo, siempre estamos atentos, como vamos a ver en el seminario, si este dolorcito de cabeza va acompañado de náuseas, a pesar de que ya muy pocos lo consideran vómito, entonces ya nos ponen guardia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Obligatoriamente tendremos que hacer el fondo de ojo o ir al oftalmólogo para que nos ayude a hacer el fondo de ojo, y si en él encontramos edema de papila, listo, ya estaremos frente a un síndrome de hipertensión intracraniana. La cosa cambia ya, ¿no? Una manifestación subjetiva que puede finalmente aterrizar en un síndrome de hipertensión intracraniana puede ser debido a algo que está rompiendo ese equilibrio continente contenido que es la presión intracraniana, ¿no? Que puede ser, como vamos a ver en el seminario, desde una cosa pequeña hasta una cosa pues gravísima, como es un tumor, un proceso expansivo cerebral. Entonces, la reflexión, la enseñanza, sí, por más nervioso que veas a tu paciente con dolor de cabeza, siempre pregúntale: ¿hay vómitos? ¿Hay náuseas? Siempre pídele un examen de fondo de ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque podría ser un síndrome de hipertensión intracraniana. Y les cuento que de 20 personas que van a la consulta por dolor de cabeza, ¿no?, 4 o 5 aterrizan en síndrome de hipertensión intracraniana. Y llegan muchas veces con un factor emocional muy fuerte. Entonces, esa es la reflexión, la enseñanza que damos nosotros a nuestros pacientes, a nuestros alumnos, cuando vemos un paciente con dolor de cabeza. Otro de los cuadros dolorosos, y eso ustedes hasta en 1, 2 o 3 oportunidades seguro que ya han atendido, ¿no?, la lumbalgia, ¿no?, el dolor de cintura, ¿no?, el dolor de cintura. Por semiología general, ya sabemos que el dolor lumbar puede ser por problemas de vías urinarias, un proceso inflamatorio de vías urinarias puede debutar como un dolor lumbar. Sí, pues, cálculos, litiasis de vías urinarias puede debutar, ¿no?, con dolor lumbar. Sí, pues, un problema de desviación de la columna, lo que llamamos escoliosis,
puede debutar con un dolor lumbar. Sin embargo, en neurología, como vamos a ir aprendiendo, ¿no?, hay los famosos síndromes radiculares. Inflamación de la raíz del nervio, que pueden debutar con dolor lumbar y ser, al final, procesos infecciosos, como es la tuberculosis, como es la brucelosis o fiebre malta, y a veces procesos neoformativos. Hay un cuadro doloroso subjetivo, lumbalgia, al cual yo no puedo medir, ¿no?, su intensidad, sí describir las características. Puede ser por un cuadro general, pero aquí en neurología muchas veces, y ven pacientes que están internados, finalmente aterrizan que esa lumbalgia fue por un problema de tuberculosis de columna, el famoso mal de Pot, la brucelosis, la famosa fiebre malta, y a veces da mucha pena decir después de los exámenes que es un tumor de hueso, de raíz, de médula o de músculo que ha comprometido la zona lumbar. Entonces, sí, pues, si yo estoy con mi dolor lumbar y estoy estresado, seguro que voy a tener un dolor muy intenso. Pero perdamos siempre unos minutos preguntando acerca de: ¿hay fiebre? ¿Hay escalofríos? ¿Hay antecedentes? ¿Ha habido caídas? ¿Ha habido alguien en la familia con una tuberculosis? ¿Ha habido un amigo en el trabajo que sufría de tuberculosis? ¿Ha tomado su lechecita muchas veces sin hervir? ¿Alguna vez se ha ido al norte y le han invitado su leche de cabra? ¿No? Cuando uno va a Chiclayo, cuando uno va a Piura, cuando uno va a Cajamarca, está la leche, y la leche muchas veces es caprina, ¿no?, y no las invitan, y muchas veces no están pasteurizadas, ¿no? Y entonces pescamos la fiebre malta, y bueno, nadie está libre de tener un proceso neoformativo a veces. Por eso hay que ser desconfiados y preguntar todos estos datos y hacer todos los exámenes correspondientes ante una manifestación sensitiva, subjetiva, que nos llega a la consulta. Pero el otro cuadro sensitivo, subjetivo, son las parestesias, que por definición, si ustedes leen los libros, dice: parestesias, manifestación sensitiva, subjetiva, que produce un disconfort en una zona corporal. Cuando uno define las cosas no entiende nada. Nos confunde más las definiciones, no entendemos pero nada. Manifestación de disconfort en una zona corporal, ¿qué es eso? Así dice la definición, ¿no? Yo les digo lo que dice la definición de parestesias. Pero nuestros pacientes, y ahí ustedes lo van a entender mejor, nos van a decir: doctor, tengo adormecimiento, tengo hormigueo, tengo entumecimiento. Ah, ya habla así, pues, ¿no? Habla, ¿no? Tengo sensación de corriente, doctor. Sensación de descarga eléctrica. O calambres, doctor. Tengo sensación de enfriamiento, doctor. Tengo sensación de estar pisando sobre algodón. Tengo la sensación de estar parado sobre colchones, ¿no? Tengo la sensación, doctor, de en realidad estar súper entumecido. Entonces, miren, ¿cuántos nombrecitos utilizan nuestros pacientes
para decirnos que son parestesias. Lógico, si es un colega que viene a nosotros, ¿no? Un colega, ¿no? Oye, hermano, ¿sabes qué? Estoy con parestesias acá en este sector. Bueno, uno ya pues, ¿no? De médico a médico es diferente, ¿no? Tengo parestesias, ¿no? Pero la mayoría utiliza todos esos términos que, como ustedes lo saben, ¿no? Ni hablar, van inmediatamente a interpretar que tiene sus parestesias. Pero cada vez que tengan un paciente con parestesias, tienen que preguntar porque hay formas de presentación. Hay una forma de presentación que comienza el adormecimiento, ¿no? Las parestesias en los pies, pierna, rodilla, va avanzando, muslo, cintura, abdomen y cintura intercostal, diafragma. Es decir, adormecimiento de curso progresivo ascendente. Forma de presentación parestésica en pantalón. Y hay otra forma de presentación que es que comienza por las manos, ¿no? Brazo, antebrazo, hombros, cintura intercostal, diafragma. Forma de presentación parestésica en camiseta. Ojo, muchachos, ojo, pestaña y ceja cuando vean esas parestesias de curso progresivo. ¿Por qué? Porque después de las parestesias pueden venir las paresias. Es decir, después de la manifestación sensitiva o subjetiva puede venir la falta de fuerzas. Y entonces el paciente les va a decir, doctor, ya no tengo fuerzas en mis pies, estoy débil en mis piernas, de la cintura para abajo está medio torpe, no puedo caminar, no solo estoy adormecido, sino tengo falta de fuerza. Y eso ocurre muchas veces en 3 o 4 días. Entonces, cada vez el consejo que uno ve un paciente con parestesias en forma de pantalón o en forma de camiseta, es examinan al paciente y le dicen, mañana quiero que vengas. Me buscas acá y te voy a volver a examinar. Es un privado, mañana quiero que vengas, no te voy a cobrar. Te quiero volver a examinar. ¿Para qué? Para ver si esa parestesia se ha convertido en paresias y si está aumentando. ¿Por qué? Porque así es el comienzo del síndrome de Guillain-Barré. Así comienza, muchachos. Así comienza el síndrome de Guillain-Barré. Que es una forma de una neuropatía, polineuropatía, polirradículoneuropatía. Es el ejemplo emblemático de una lesión de segunda neurona. Por lo tanto, el déficit motor está acompañado de hiporreflexia, de flacidez, de atrofia. Entonces, al siguiente día o al tercer día, si viene el paciente que tuvo parestesias y tiene paresias, ustedes le buscan reflejo, ¡pa! ¿Está cero? Listo, se les viene un Guillain-Barré. Inmediatamente a derivarlo a un centro hospitalario donde pueda haber UCI, máquinas, respiradores para que lo puedan asistir. Porque ese pacientito va a tener paresia en los músculos intercostales, paresia en el diafragma y no va a poder respirar. Y les dice, no puedo respirar, ¿no? Y si no lo ponemos en la máquina, pues vamos a tener serios problemas y pueden ir a éxitos letales nuestro paciente con síndrome de Guillain. Las parestesias, sí, pues, también está condicionado por factores emocionales. ¿Sí? Cuando te peleas con la enamorada se te adormece, pero hasta los ojos, ¿no es cierto? No duermes. ¿No? Y te agarras acá, pucha diablo, sientes unos bultos, ¿no? Cachito, dice Cachito Ramírez, dice, no puede ser, dice, ¿no? Peor todavía si sales y la ve a la chica, la enamorada con otro joven que está, no, se le adormece, pero hasta las uñas, ¿no? Sí, pues, es condicionado por factores emocionales.
Pero tener cuidado, muchachos, eso, el seguimiento. De un día a otro, de un día a otro, ya, hasta el tercer día. Si avanza, comparece, listo, y a reflexión, derivan. Ustedes van a hacer ser uno. Entonces, estas son las cosas que a veces se nos presentan cuando estamos lejos de la ciudad, cuando estamos lejos, ¿no?, de los centros hospitalarios, y tenemos que ordenar como médicos seguristas que la ambulancia lleve inmediatamente al paciente a la ciudad, porque esa es la palabra, a la ciudad. Y esto yo les cuento no porque haya leído, porque tengan mi clase, no. Los chicos seguristas vienen y me cuentan, después de cuando ya han regresado, doctor, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Sí, doctor, usted me dijo, mire, me acordé y he salvado, y la satisfacción, he salvado vidas, doctor, porque lo envié, lo derivé, aterrizó hasta Lima y después regresó, me han agradecido, ¿no? Y allá les agradecen, ¿no?, con su carnero, con su chancho, con sus frutas, ¿no?, con su gallina, ¿no? No te paras de dar tu gallinita, ¿no? Qué satisfacción, ¿no? Y de verdad nos reímos, pues, ¿no? Porque son cosas que van adquiriendo la experiencia, pero esto nos pasa justo cuando estamos solos, cuando estamos lejos. Entonces, ahí es la forma como ustedes ya tienen que saber desenvolverse. Entonces, es así como, pues, nuestra manifestación subjetiva, ¿no? ¿Vas a poder medir un adormecimiento? ¿Vas a poder medir un calambre? No. ¿Vas a poder medir un enfriamiento? No. Tienes que dar fe del dato que nos da nuestro paciente. Por eso está dentro de la manifestación subjetiva. Pero nos sirve para estar moscas, atentos. Hipertensión intracraneana, una patología fuerte y pues un síndrome de Guillain-Barré que se puede venir en cualquier momento. Y esta es la época. Esta es la época. Esta es la época, los cambios de estación. Otoño, verano, otoño, primavera, otoño, invierno. Esta es la época de los procesos virales. Esta es la época de los síndromes de Guillain-Barré. Entonces, humildemente, ¿no?, a neurológicas, cuando nos llamaron para este problema que hay en el norte del Zika, ¿no?, están preocupados porque hay 8 casos del síndrome de Guillain-Barré. Perfecto, puede ser una complicación del Zika, pero no podemos, que es lo que les he dicho en la dirección cuando me pidieron para que vaya un neurólogo ahorita a Trujillo, porque ha habido brotes de Guillain-Barré, 8 casos, y entonces están pensando que es el Zika. ¿No? Humildemente, por vía de la telemedicina, ¿no? Los colegas allá hemos conversado, muchos han sido residentes de acá, muchos han sido alumnos de Villarreal, y conversábamos, ¿no? Entonces les dije, de todas maneras, ojo, pestaña y ceja, que estamos en una época de cambio de estación, estamos entrando al frío, y entonces también hay que considerar los procesos virales que ese Guillain-Barré que se puede aparecer y no necesariamente el Zika. Con esto no quiero decir que no haber ido, pero es otra alternativa. Y de verdad que a veces nos olvidamos. Nos olvidamos lo que antes, cuando no había máquinas, todo era clínico, todo era examen semiológico. Y los grandes maestros no tenían que hacer punción lumbar ni tantas cosas. Este es el diagnóstico. Y lo encontraban, ¿no? Porque es así. Y tenían sus cuadros de patologías estacionales o patologías, ¿no?, del medio ambiente o patologías de cambio de estación, ¿no? Y esta es la época en que hay que estar moscas, atentos con los síndromes de Guillain-Barré. De todas maneras, están haciéndose el descarte del caso. Ojalá que solo sea un cuadro viral. Y bueno, lo que más agrada es, ¿no?, que los trujillanos, yo sabía que iban a decir eso, nos pidieron que mandáramos neurólogos, que mandáramos epidemiólogos, ¿no? Pero los trujillanos también, ¿sí? Para que estén nosotros. Hereda, el doctor Olaredo,
maestros viejos, ¿no?, que han formado la neurología y han formado un buen equipo de neurólogos. Entonces, cuando surge este brote, hacen pues la parte política, lo mismo, ¿no? Mandan que vayan de acá, que vayan de allá. Claro, no han dicho elegantemente no necesitamos que vengan, ¿no? Pero sí lo escuché al doctor Pereda, dijo, Trujillo está preparado para atender estos casos. Trujillo está preparado para atender Guillain-Barré. Tenemos inmunoglobulinas para poder, con estos versos elegantemente dicho, pues, ¿qué pasa si estamos acá nosotros? ¿Por qué tanto laberinto? ¿Por qué tanto escándalo? Lo cual yo sabía que iban a reaccionar así, porque Trujillo es uno fueron de los primeros equipos de neurólogos que se organizaron y armaron su grupo neurológico y comenzaron a hacer maestrías, bien llamadas maestrías, dentro de la neurología, por unos 3 o 4 años, del cual nosotros nos copiamos. Cuando vino el doctor Fiducci, aquí, conversamos, hablamos, él nos lanzó esa idea, y cuando nos dijo, no, ya lo estoy haciendo hace 3 años, paramos la oreja y lo hicimos. Por eso es que comenzamos a trabajar duro y hacemos nuestros cursos todos los miércoles acá de neurología, ¿no? Y de verdad que ya he visto que ahí sí lo que lo mandamos ya lo regresamos. Es así, ¿no? Hay que respetar. Pero bueno, uno hace caso. Misa ordena, no, tiene que mandar un neurólogo. No, así que, pero esto es, volviendo a nosotros, moscas, atentos muchachos, con las manifestaciones sensitivas, subjetivas. Pero luego pasamos ya a las manifestaciones objetivas. Y ahí tenemos que recordar pues nuestra fisiología, ¿no? Sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, sensibilidad con participación cortical. ¡Ah, caramba! ¿Dónde está eso? Todos nos acordamos, ¿no?, de nuestra sensibilidad táctil, de nuestra sensibilidad térmica, de nuestra sensibilidad dolorosa. Todos, si hacemos un esfuerzo, nos acordamos de la batiestesia, de la varestesia, de la palestesia. Y por ahí de la somatognosia. Grafognosia. Esterognosia. Rapidito. Y rapidito nos acordamos de nuestras vías sensitivas, ¿no? Cuando nos hablaban de sensibilidad superficial en anatomía, ¿se acuerdan? En fisiología, ¿no? Nos hacían recordar de los espinotalámicos, las vías espinotalámicas, ¿se acuerdan? Y cuando nos hablaban de sensibilidad profunda, nos hablaban del complejo de Boyle y de Bordach. De ahí llegábamos y nos decían, hay una posta sensitiva por excelencia, que es el tálamo. Sobre todo, llegan las vías a nivel del núcleo ventrolateral del tálamo. Y de ahí, las vías se van a la corteza. Sobre todo, parietal, que es la que lidera nuestra sensibilidad a nivel cortical, ¿no? Y rápidamente hemos recordado nuestras vías de sensibilidad. Cuando evaluamos sensibilidad superficial, ya tenemos que aprender a calificar. Sí, pues, vamos a estar con pacientes que no tienen ningún problema a nivel de la sensibilidad
táctil, térmica, dolorosa cuando examinemos. Encontraremos en un hemicuerpo, en una extremidad superior, en una extremidad inferior que está disminuida. Entonces hablaremos de hipoestesia. De repente, pues, al examinar nuestro paciente,